Hola amigos de YouTube, en esta oportunidad voy a resolver el primer problema de álgebra, cuyo enunciado dice: sean x1 y x2 las raíces de la ecuación x cuadrado más 3x más 5 igual a 0. Calcular 1 sobre x1 más 3 elevado a la cuarta más 1 sobre x2 más 3 elevado a la cuarta. Para resolver este problema, a la ecuación de segundo grado la llamaremos 1 y a la expresión que nos piden calcular le llamaremos 2. Empezaremos por la ecuación de segundo grado que le hemos llamado 1. Para ello debemos recordar que la suma de raíces siempre será igual al negativo del coeficiente de x entre el coeficiente de x cuadrado, es decir, x1 más x2 es igual a menos 3 entre 1, que da como resultado menos 3. También debemos recordar que el producto de raíces siempre será igual al término independiente entre el coeficiente de x cuadrado, es decir, x1 por x2 es igual a 5 entre 1, que da como resultado 5. Ahora trabajaremos con la expresión que nos piden calcular, al cual le hemos llamado 2. Para ello, lo que tenemos que hacer es sumar estas dos fracciones heterogéneas por el método del aspa. De tal manera que al operar tendremos en el numerador x2 más 3 elevado a la cuarta más x1 más 3 elevado a la cuarta, y en el denominador tendremos x1 más 3 por x2 más 3 todo elevado a la cuarta. En esta nueva expresión trabajaremos con el denominador x1 más 3 por x2 más 3. Entonces al operar tendremos x1 por x2 más x1 por 3 más 3 por x2. En ellos factorizamos el 3 de tal manera que va a quedar 3 por x1 más x2. Y luego multiplicamos 3 por 3, que es 9. Pero nos damos cuenta de que x1 por x2 ya lo hemos hallado, vale 5. x1 más x2 también lo hemos hallado, vale menos 3. Al reemplazar estos valores y operar, tendremos que x1 más 3 por x2 más 3 es igual a 5. Ahora voy a trabajar con el numerador de esta nueva expresión 2. Voy a utilizar la fórmula del desarrollo del binomio elevado al cuadrado, en el cual el primer término será x1 más 3 elevado al cuadrado y el segundo término será x2 más 3 elevado al cuadrado. El desarrollo de este binomio elevado al cuadrado será igual a el primer término al cuadrado, o sea, x1 más 3 al cuadrado, todo elevado al cuadrado, más el segundo término elevado al cuadrado, o sea, x2 más 3 al cuadrado, todo elevado al cuadrado, más el doble producto del primer término por el segundo término, o sea, 2 por x1 más 3 elevado al cuadrado por x2 más 3 elevado al cuadrado. Ahora debemos operar esa ecuación que se ha generado. Podemos ver que en la parte izquierda tenemos binomios elevados al cuadrado. Eso tenemos que desarrollarlo. Y en la parte derecha podemos utilizar leyes de exponente. Luego de operar tendremos la siguiente ecuación, en la cual en el primer miembro tendremos x1 más x2 elevado al cuadrado menos 2 por x1 por x2 más 6 que multiplica a x1 más x2 más 18, todo elevado al cuadrado. En el segundo miembro tendremos x1 más 3 elevado a la cuarta más x2 más 3 elevado a la cuarta, que es lo que queríamos obtener, y más 2 que va a multiplicar a x1 más 3 por x2 más 3 elevado al cuadrado. Ahora en esta ecuación nos damos cuenta que tenemos información que ya habíamos hallado.
Por ejemplo, en el primer miembro tenemos que x1 más x2, ya lo habíamos hallado, valía menos 3. x1 por x2 también lo habíamos hallado, valía 5. En el segundo miembro tenemos que x1 más 3 por x2 más 3 era 5. Entonces, reemplazando estos valores y operando, tendremos que x1 más 3 elevado a la cuarta más x2 más 3 elevado a la cuarta va a ser igual a menos 49. Bien, ahora ya estaría prácticamente resuelto el problema. Solo debemos reemplazar en e los valores que hemos calculado. Entonces, e va a ser igual a x2 más 3 a la cuarta más x1 más 3 a la cuarta, pero eso vale menos 49, dividido entre x1 más 3 por x2 más 3, que vale 5 elevado a la cuarta. Operando, el resultado final será e igual menos 49 sobre 625, que es la respuesta. Recordemos que raíces es lo mismo que decir soluciones. Recordemos que en toda ecuación de segundo grado, cuya forma general es ax cuadrado más bx más c igual a 0, donde a es el coeficiente de x cuadrado, b es el coeficiente de x y c es el término independiente, siempre la suma de raíces x1 más x2 será igual a menos b sobre a, y el producto de raíces x1 por x2 será igual a c sobre a. Entonces, lo primero que vamos a hacer es reconocer los coeficientes de la ecuación de nuestro problema, de la ecuación de segundo grado de nuestro problema. Y rápidamente podemos ver que a va a ser igual a 1, b va a ser igual a 3 y c será igual a 5. Entonces, x1 más x2, la suma de raíces será igual a menos 3 sobre 1. Es decir, x1 más x2 es igual a menos 3. Además, x1 por x2 es igual a 5 sobre 1. Es decir, x1 por x2 es igual a 5. En conclusión, de la ecuación de segundo grado que hemos llamado 1, tendríamos que x1 más x2 es igual a menos 3 y x1 por x2 es igual a 5. Ahora tenemos que trabajar con la expresión 2. Pero como podemos ver, la expresión 2 no nos sirve de mucho tal y como está. Entonces, tenemos que operarlo. Para ello, debemos recordar cómo se suman dos fracciones heterogéneas. La suma de dos fracciones heterogéneas dará como resultado otra fracción heterogénea en la cual el numerador va a ser igual a el producto del numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción más el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción. Todo ello dividido entre el producto de los denominadores de la primera fracción con la segunda fracción. A este método se le llama el método del aspa. Entonces, sumemos la expresión número 2. Al sumar tendríamos que el numerador quedaría 1 por x2 más 3 a la cuarta más x1 más 3 a la cuarta
por 1 todo dividido entre x1 más 3 a la cuarta por x2 más 3 a la cuarta. Ahora, el denominador de esta nueva expresión se puede seguir operando, pero para ello debemos recordar una de las leyes exponentes llamada potencia de un producto, que dice que si yo tengo dos números elevados a un mismo exponente, este será igual al producto de esos números elevados al exponente en común. Y como vemos, en el denominador de esta nueva expresión tenemos que x1 más 3 está elevado a la 4 y x2 más 3 también está elevado a la 4. Entonces, al utilizar la ley de exponente indicada, tendríamos que esto será igual a x1 más 3 por x2 más 3 todo elevado a la cuarta, tal como vemos en la pantalla. Entonces podemos concluir que la expresión 2 quedaría de la siguiente manera: x2 más 3 elevado a la cuarta más x1 más 3 elevado a la cuarta, todo dividido entre x1 más 3 por x2 más 3 elevado a la cuarta. Con esto hemos terminado la parte más sencilla del problema. Ahora debemos resolver el numerador y denominador de esta nueva expresión 2. Empecemos por el denominador de esta nueva expresión. Para ello debemos recordar cómo se multiplican dos binomios. El producto de dos binomios será igual al producto del primer término del primer binomio por el primer término del segundo binomio más el primer término del primer binomio por el segundo término del segundo binomio más el segundo término del primer binomio por el primer término del segundo binomio más el segundo término del primer binomio por el segundo término del segundo binomio. Utilizando la propiedad anterior, x1 más 3 por x2 más 3 será igual a x1 por x2 más x1 por 3 más 3 por x2 más 3 por 3. Este resultado se puede seguir operando. Como vemos, x1 por 3 y 3 por x2 tienen el 3 como factor común. Entonces podemos factorizar. Y además 3 por 3 es igual a 9. Entonces la expresión quedará como ven en la pantalla: x1 por x2 más 3 que multiplica a x1 más x2 y más 9. Pero nosotros sabemos cuánto vale x1 por x2. Eso vale 5. Y x1 más x2 vale menos 3. Lo habíamos hallado anteriormente. Entonces, reemplazando estos valores, tenemos que x1 más 3 por x2 más 3 va a ser igual a 5 más 3 por menos 3 y más 9. Aquí vemos que 3 por menos 3 es igual a menos 9. Con el más 9 se hace 0. Entonces x1 más 3 por x2 más 3 es igual a 5. En conclusión, el denominador x1 más 3 por x2 más 3 es igual a 5. Ahora trabajaremos con el numerador de esta expresión. Para ello recordemos el desarrollo del binomio elevado al cuadrado. Si yo tengo a más b elevado al cuadrado, esto será igual a cuadrado más b cuadrado más 2 veces ab.
Es importante que entiendan que A y B pueden ser una expresión algebraica o incluso un valor numérico. Entonces, para un mejor entendimiento de esta propiedad, a lo voy a reemplazar por un rectángulo y a b por una elipse, de tal manera que la propiedad quedaría rectángulo más elipse elevado al cuadrado será igual a rectángulo al cuadrado más elipse al cuadrado más 2 veces rectángulo por elipse. He elegido esta propiedad porque en el resultado vemos dos expresiones que están elevadas al cuadrado, pero yo necesito expresiones elevadas a la cuarta. Entonces, esto me indica que para tener expresiones elevadas a la cuarta, a y b tienen que estar elevadas al cuadrado. Vamos a verlo mejor al reemplazar. Entonces, ¿qué les parece si al rectángulo lo reemplazo por x1 más 3 elevado al cuadrado? Y a elipse lo reemplazo por x2 más 3 elevado al cuadrado. En la ecuación que se ha generado, vamos a trabajar primero la parte derecha. Y vemos que x1 más 3 está elevado al cuadrado y luego está elevado al cuadrado, al igual que x2 más 3, que también está elevado al cuadrado y luego elevado al cuadrado. Y vemos, por otro lado, que x1 más 3 está elevado al cuadrado, x2 más 3 también está elevado al cuadrado y se están multiplicando. Entonces, recordemos dos de las leyes de exponente. La primera, potencia de potencia. Si yo tengo a que está elevado a la m y luego elevado a la n y luego elevado a la p, esto será igual a elevado a la m por n por p. La otra ley de exponente se llama potencia de un producto. Esto dice que si yo tengo a elevado a la n multiplicado por b también elevado a la n, esto será igual al producto de a por b elevado al exponente común n. Entonces, utilizando estas dos propiedades, tendríamos que el exponente de x1 más 3 será 2 por 2, o sea 4. Y el exponente de x2 más 3 también será 2 por 2, 4. Además, x1 más 3 por x2 más 3 tendrán un único exponente que será 2. Observemos que ya hemos obtenido lo que queríamos, es decir, x1 más 3 elevado a la cuarta más x2 más 3 elevado a la cuarta, es lo que queríamos. Y además vemos que hemos obtenido x1 más 3 por x2 más 3, que ya lo habíamos calculado anteriormente, y esto vale 5. Reemplazando 5, tendríamos 2 por 5 al cuadrado, que viene a ser 50. De esta manera hemos terminado de trabajar la parte derecha. Ahora nos vamos a la parte izquierda de la ecuación. Podemos observar que tenemos binomios elevados al cuadrado. Entonces, aplicando la fórmula del desarrollo del binomio elevado al cuadrado, tendremos que x1 más 3 elevado al cuadrado será igual a x1 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 veces x1 por 3, y x2 más 3 elevado al cuadrado será x2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 2 veces x2 por 3. Y toda esta expresión estará elevado al cuadrado. Tenemos 2 por x1 por 3, que sería 6x1, y 2 por x2 por 3, que
entonces sería 6 por x2. Podemos factorizar el 6. Pero además tenemos 3 al cuadrado que es 9, más 3 al cuadrado que es 9, entonces sería 18. Reemplazando y operando tendremos x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más 6 que multiplica a x1 más x2 y más 18. Todo ello elevado al cuadrado. No me conviene tener x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Entonces voy a hacer un artificio. Voy a sumar 2 veces x1 por x2 y a la vez voy a restar 2x1 por x2. No estaría alterando la ecuación porque esta suma me da 0. Pero a cambio tengo que x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más 2 veces x1 por x2 va a ser igual a x1 más x2 al cuadrado, usando la propiedad de el binomio elevado al cuadrado. Ahora nos damos cuenta que x1 más x2 ya lo hemos hallado, vale menos 3. Y x1 por x2 también lo hemos hallado, vale 5. De tal manera que al reemplazar estos valores, la ecuación quedaría menos 3 al cuadrado, menos 2 por 5, más 6 por menos 3, más 18, todo elevado al cuadrado. Operando, tendríamos 9 menos 10, menos 18, más 18. Menos 18 más 18 se hace 0. Tendríamos 9 menos 10. 9 menos 10 es menos 1. Tendríamos menos 1 al cuadrado. Pero menos 1 al cuadrado es 1. Además tenemos 50 a la derecha. 50 pasa a la izquierda como menos 50. Como teníamos más 1, al sumar menos 50 más 1 me da como resultado menos 49. En conclusión, ya tenemos el numerador de la expresión que nos piden. Es decir, x1 más 3 a la cuarta más x2 más 3 a la cuarta es igual a menos 49. Ahora reemplacemos los valores que hemos obtenido para poder hallar la respuesta. E va a ser igual a, en el numerador necesitábamos x2 más 3 elevado a la cuarta más x1 más 3 elevado a la cuarta, pero eso sale menos 49. En el denominador necesitábamos x1 más 3 por x2 más 3 todo elevado a la cuarta, pero ya lo hemos hallado, eso vale 5 elevado a la cuarta. Operando, la respuesta sería menos 49 sobre 625.